Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Soy Carmen Ayala de Caraya Accesorios Hermosillo y es un gusto estar hoy con ustedes compartiendo unos maxi postes. Vamos a hacer estos hermosos maxi postes para nuestros accesorios un poquito más cargaditos. Lo que utilizaremos va a ser alambre número 18, alambre número 26 y cristal número 4. Ocuparemos una base cilíndrica, este es de mis mandriles de madera, que mide de diámetro aproximadamente 1,5 centímetros. Es la de 5 octavos. Muy bien. Estoy utilizando mi calibre número 18 porque yo quiero firmeza, pero al igual el calibre número 20 hace la misma función. Muy bien. Y el 26 es para decorar nuestra base. Las bases son las mismas, lo único que cambia es la medida del diámetro a utilizar. Bueno, vamos a colocar por acá nuestros cristalitos para enfocar bien nuestro proyecto. Muy bien. Nuevamente les vuelvo a repetir, cualquier duda sobre los diseños que estén los videos grabados, pues en comentarios háganmelo saber y yo con mucho gusto les responderé. Vamos a ocupar una regla, nuestras pinzas. Vamos a ver, aquí está, y vamos a medir 5 centímetros. 4 vamos a dejar. 4 centímetros, marcamos, igual, siempre, nuestra escuadra va a ser una hacia la izquierda y otra a la derecha. Muy bien. Ok, bueno, me voy a apoyar de mi base o mi mandril para formar mi vuelta, lo mismo que estuvimos haciendo. Tenemos bien firmemente, giramos, acomodando bien a nuestra basecita. Vamos a hacer hacia un lado nuestra regla, bien que quede, porque ocupamos vuelta y media igualmente. Aquí voy a marcar y vamos a dejar 1,5 centímetros. Igual que en nuestras otras bases, lo único que está cambiando es la medida de nuestra base, que es circular. Esta es de 1,5 de diámetro nuestra base. Ok, bueno, acomodamos bien. Dejamos un poquito más nuestra medida para yo al final decidir, o cuando lo vaya a utilizar mi poste, decidir si lo voy a querer hacer de postecito o voy a querer decorar un ganchito. Yo siempre, cuando son maxi aretes, si el dije pues es pesado lo que le vamos a colocar a lo que es este tipo de poste, yo siempre recomiendo que mejor dejemos un gancho pero hacia atrás, que no se vea hacia arriba, que quede, que lo tape nuestra misma decoración de nuestra base. Entonces estamos haciendo unos maxi poste. Muy bien. Y aquí está mi cristal número 4 a utilizar para cada pieza, para cada base o para cada poste. Ocupo 44 cristales número 4. ¿Eso por qué? Porque yo ya hice una pieza y en esa yo me estoy basando. Pero ustedes al igual primero van a formar una, ya que tengan la guía, pues se le va a facilitar sacar cuántos son los que ocupan para su par
de maxi poste. Muy bien. Entonces, para estos que yo estoy, los que voy a hacer, los que quiero mostrar, estoy utilizando de base calibre número 18, pero pueden hacer uso del calibre número 20. Voy a utilizar calibre número 26 para hacer mi decorado y enmarcar. ¿Qué tanto voy a ocupar del calibre número 26? 60 centímetros para cada maxi poste. Muy bien, entonces por aquí está mi calibre número 26 y vamos a cortar, aquí tengo mi regla, 60 centímetros. Cortamos. Vamos a fijar para que no se nos deshaga nuestro rollito, nuestro alambre. Y vamos a empezar a decorar. Vamos a quitar aquí todo lo que nos estorbe. Y esta basecita es la que queda el 1,5 centímetros, igual que las otras bases del poste margarita, del poste rococó y del poste tipo espinela. Igual yo lo dejo hacia atrás, quedando mi poste más largo en la parte de encima. Muy bien. Voy a colocar mi alambre por el centro, los 60 centímetros que yo estoy utilizando para decorar esta pieza, y voy a envolver mi base, dando 1, 2, 3, 4 y 5 vueltecitas. Vamos a empujar bien, cortamos y siempre que cada corte hay que dar un toquecito para fijar bien esos filitos o esas puntitas de nuestro alambre. Sale de adentro hacia arriba, o sea, de atrás hacia arriba mi alambre, y voy a dar 2 vueltecitas para fijar bien lo que es las vueltas de mi base, para que quede más firme mi pieza, cuidando que nuestro alambre no se nos enrolle. Ahorita vamos a ver con cuidadito. Aquí vamos a ver, sacar. ¿Por qué? Porque se nos empieza a marcar y después batallamos al momento de colocar nuestros cristales. Aquí vamos a quitar ese lacito que se hizo. Alisamos, templamos con nuestras manos para no dañar nuestro polímero. Y damos 2 vueltecitas. Siempre vamos a regresar, colocamos, nos ayudamos con nuestro dedo para que no se nos enrolle. Muy bien, aquí voy a colocar mi primer cristal, ya voy a empezar a decorar. ¿Cómo voy a decorar? Como el arete tipo espinela, no más que es el mismo trabajo, no más que este es un maxi poste. ¿Por qué? Porque va a ser un postecito más grande, más cargadito, y de igual forma vamos a colocar cristal y una vuelta sin cristal. Colocamos. Uy, ya se hizo un tiradero. Esto suele pasar, pero vamos a seguir. Aquí ahorita vamos a ir agarrando y vamos a colocar nuestro siguiente cristalito. Vamos a pasar. Como les digo, estas son opciones para decorar nuestras piezas, nuestros aretes. Igual, este diseño lo pueden sacar como un arete. Quedan muy bonitos, y utilizando nuestros alambres
Utilizando cristal, vamos a colocar la siguiente pieza. Bajamos y colocamos en nuestra base. Estamos decorando con un cristal. Fijamos y una vuelta sin cristal. Conforme vayamos colocando nuestros cristalitos, pues va a ser más fácil. Aquí, como siempre les digo, es por el espacio para que ustedes vean. Vamos a colocar esto para acá, al cabo ya los tengo aquí a un ladito para no estar entorpeciendo. Y fijamos nuevamente, paso mi alambre, detengo y una vuelta sin cristal. Seguimos. Yo sé que de cada lado van a ir 8 cristalitos. Igual esta queda hermosa con el cristal número 2. Pueden hacerla, queda más finito el trabajo, más tupidito, pero ahorita yo quiero darles opciones. Ya hicimos el tipo espinela, que utilizamos el cristal número 2. Ahora quiero que vean cómo queda con el cristal número 4. Vamos a colocar el siguiente. Vamos a fijarlo a nuestra base. 2, 4, 6 llevamos. Que no se nos vayan porque luego nos van a hacer falta. Pasamos nuestro alambre. Un día lo pueden tomar como decir, vamos a diseñar nuestros postes. La ventaja de este tipo de poste que podemos hacer nuestras piezas uniformes con los mismos colores, con la gama que a ustedes quieran hacer, pues es más fácil tener de todos los colores y estilos. 2, 4, 6, 7. Vamos a dar nuestra vuelta sin cristal para colocar nuestro último cristal de nuestra primer parte. Vuelvo a repetir, cualquier duda sobre cualquier diseño, yo voy a quedar a la orden, les voy a dar asesoría hasta que ustedes logren comprender cada diseño a ver o cada técnica. Vamos a ir, me paso al siguiente. Yo ya fijé, voy a colocar mi siguiente cristal al otro lado también. De este lado fueron 8 cristalitos, de este lado también tengo que colocar 8 cristalitos. Vuelvo a repetir, estoy trabajando con cristal número 4. Aquí ahorita ya botó uno. Ahorita nos va a hacer falta, pero ahí tengo mi tira de cristales. Ustedes en su espacio, no están debajo de una cámara, no están explicando, es mucho más rápido cada pieza o cada componente. Y dije, ¿cómo le vamos a llamar para identificarlo? Pues este va a ser un maxi poste, que nos va a servir para nuestros aretes más cargaditos, o simple y sencillamente por sí solos, con un solo dije, o por sí solos se ven muy bonitos. Vamos a agarrar este que se fue para allá. Vamos a colocar entonces. Yo creo que para empezar ya van a tener con qué ir trabajando
Y primero Dios, pues ya vamos a iniciar nuestras clases. Vamos a dar vuelta sin cristal. Llevamos 5. Vamos a colocar otro. Y vamos a fijarlo a nuestra base. Fijamos con cristal, avanzamos con una vuelta sin cristal y colocamos el siguiente. Todo es repetitivo, pero el resultado queda muy bonito. Van a hacer nuevamente fijar la pieza, nuestro cristal y una vuelta sin cristal. Llevamos 2, 4, 6, 7. Vamos a colocar nuestro último cristalito. En el primero es donde nosotros vamos a ver qué tanto cristal es el que vamos a ocupar para rellenar nuestra pieza, nuestro maxi poste. Ya ustedes le pondrán el nombre que ustedes quieran, pero ahorita yo se los voy a postear como maxi poste. Ya vamos a empezar a rellenar. Colocamos, vuelvo a pasar mi alambre y lo paso hacia el otro lado. Vamos a empezar. Voy a pasar, mi alambre me queda por el medio del 1 y el 2. Yo por aquí lo voy a pasar hacia atrás. Volteo mi pieza y tiene que salir por el otro lado por donde mismo. ¿Por qué? Porque mi relleno va a ser lineal. Vamos a colocar primeramente 2 cristalitos. De hecho, yo ya me voy basando en mi pieza esta que yo ya tengo. Miren, qué bonita se ve. Vamos a colocar 2 primeramente. Montamos bien o colocamos nuestros cristales y vamos a pasar por el medio del 1 y el 2. Nuevamente regresamos ahora subiendo mi alambre por el medio del 2 y del 3. Es lineal. ¿Cuántas voy a colocar? Voy a colocar 5 cristalitos. Siguen. Siempre para mí yo estoy utilizando 5. Depende la medida y la base que ustedes formen. Esta base es aproximadamente, ahorita vamos a medir, es el mandril de madera de 5 octavos que viene siendo 1,5 centímetros aproximadamente de diámetro. Colocamos 5 cristalitos. Nos vamos de forma lineal y regresamos. Vamos a brincar en medio del tercero y del cuarto. ¿Cuántos vamos a colocar? Vamos a colocar 6. Siempre porque como les digo, yo ya tengo hecha mi primer pieza. Y en esa es en la que me estoy basando. Son muy fáciles, muy rápidos. Pueden incrustar ustedes todos los cristalitos a utilizar y pues ya se llevan más rápida su pieza. Ahora voy a pasar mi alambre en medio del cuarto y el quinto. Voy de abajo hacia arriba y voy a volver a colocar 6 cristalitos. Vamos a ver, pueden hacerlo del tono que ustedes tengan.
en plata, en dorado, en color champán, en el color que ustedes decidan hacerlo. Ahí están mis 6 cristalitos y vuelvo. Paso, vuelvo a subir 2, 4, 5, entre el quinto y el sexto estoy subiendo mi alambrito y primero coloqué 2, luego coloqué 5, luego coloqué 6, volví a colocar otros 6 cristalitos, nuevamente voy a colocar otros 6. Los pueden hacer redondos, los pueden hacer ovalados, pero sí dejando su vuelta y media para que les sirva de poste para sus aretes. Este es un maxi poste que les va a servir para algún diseño cargadito. Vamos a contar 2, 4, 6, fijo, todo el relleno es lineal y voy a subir mi alambre entre el 6 y el 7. Ya tengo mi primer línea con 2 cristales, la segunda fueron 5, fueron 6, la que sigue, otros 6 y otros 6. Ahora vamos a colocar 3 cristalitos y hizo falta uno porque fue el que botó, pero por aquí tengo mi tira de cristales. Muy bien, aquí la tenemos y vamos a sacar un cristal que es el que nos está haciendo falta para terminar nuestro relleno. Ahí salió. Vamos a colocar a un lado el último, es de 3. Terminamos de rellenar nuestra pieza. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a fijar a mi base. Queda una pieza bien firme. Ahorita vamos a levantar nuestra pieza y miren qué bonito se ve, muy bonito. De hecho, hasta por sí solo se ven súper elegantes nuestros maxi poste. Ya después, si algún diseño le quieren cambiar el nombre, me dicen cómo los pueden identificar. Ahí me van a ayudar a ponerle nombre a las piezas. Vamos a girar y ya tenemos nuestro maxi poste bien formadito, bien bonito. Me voy a ayudar con la pinza a levantar un poquito para que tenga relieve, que se vea bonito. Si se fijan, la limpieza en nuestro trabajo hay que cuidarlo, que nuestra pieza esté muy bonita por enfrente, pero al igual, al momento de voltear, también que nuestra pieza tenga los acabados muy bonitos. En esto siempre les digo que los acabados o las terminaciones en nuestras piezas hacen la diferencia. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a bajar mi poste. A este le vamos a cortar un poquito al 1,5 centímetros que dejamos para formar nuestro aro. Ese arito nos va a servir para colgar nuestro diseño de un maxi arete. Vamos a girar, vamos a bajar un poquito. Yo estoy usando mi pinza de niveles en la número 1, pero pueden hacer uso de su pinza cónica. Les va a hacer la misma función. Aquí yo todavía no he decidido qué hacer. Si es un maxi poste, pues va a ser para un arete cargadito. De hecho, así se ven súper bonitos, súper elegantes. Yo siempre recomiendo
que si lo que va a ir de decoración en nuestros maxi poste es demasiado cargadito o tiene peso, el poste va a ser como muy delicado para tanto peso. Por eso aquí hay que dejar un poquito, así como yo dejé un poquito más, para decidir si ustedes lo van a hacer de poste o un ganchito que quede hacia atrás, que no se vea. Yo siempre también, otra recomendación, los dejo con gancho hacia atrás. Ya mi cliente o quien me los pida decide, ¿sabes qué? A mí de gancho no me gusta, déjamelos de poste. Ahí sí puedo yo solucionar el problema. Pero si los dejo de poste, ¿qué voy a tener que hacer? Un arito y poner otro postecito, pues no, ¿verdad? Entonces hay que dejar el ganchito y dar la opción a nuestro cliente o para nosotros, no sé, como decidan, si se dedican a la venta o si se dedican a hacer el accesorio para uso propio, pues esa es una opción. Dejar como ganchito y ya decidir si después quieren hacer el postecito. Ahí sí hay arreglo. Si hay poste, pues tiene que quedar de poste. Espero que haya quedado clara la explicación y si no, con mucho gusto lo volvemos a ver. Vamos a cortar un poco porque es demasiado, dejando aproximadamente, son 3 centímetros, y vamos a buscar un mandril o algo cilíndrico para hacer nuestro gancho, darle forma hacia atrás. Aquí nos quedó un poquito salidito, vamos a que nos quede bien nuestra pieza. Vamos a enderezar un poco, vamos a quede, porque yo no quiero que mi ganchito se vea, o sea, quiero que quede curviadito hacia atrás, que lo tape. Lo mismo vamos a hacer con el otro. Vamos a hacer nuestra curvita que quede hacia atrás. Vamos a medir, bien importante, nuestras medidas. Como les digo, este es opcional. Ya después decidimos si queremos el poste, porque todavía, si no lo queremos de ganchito, pues tiene solución para dejarlo como poste. Vamos a quitar, si tienen el que hace punta para sus aretes, excelente, y si no, con una lima de metal le quitamos el excedente. Si vamos a dejar nuestro ganchito, vamos a hacer un doblez, semidoblez, un poquitito hacia arriba para formar nuestro gancho. Y así quedan nuestros maxi poste. Muy bonitos, muy rápidos, muy elegantes, se ven hermosos por sí solos. Aquí pues ya le colgaríamos algún dijecito o algo, o alguno de los diseños que vayamos a ver más adelante. Por sí solos queda un arete muy bonito. Al igual, si no ponemos este arito, lo dejamos. Aquí les traigo otra muestra. Pues ya son unos aretitos que hice un ganchito, decoré con un cristalito en otro tono. Ya vamos a decidir el color, el tono que deseemos hacer nuestro diseño. Yo volteo mi pieza y no tiene el arito para hacer portarete. Este viene siendo un aretito que si yo lo quisiera utilizar, pues tendría que incrustar alguna argollita, pero queda mucho mejor nuestra pieza completa como la acabamos de ver, haciendo nuestra base circular una vuelta y volviendo con media y marcando nuestro 1,5 centímetros para formar
nuestro portarete, le vamos a decir, o nuestro arito. Pues espero que le saquen el mejor de los provechos a cada técnica, a cada diseño. Y nuevamente les vuelvo a decir, quedo a la orden por cualquier duda, siempre les digo, por más mínima que sea, hay que preguntar. Yo encantada de poder compartir y crecer, como siempre les digo, enseñando, aprendo y pues hay que crecer y crecer juntas. Pues espero que les sea de utilidad los tutoriales que les dejé, les vuelvo a repetir. Esto es algo extra que yo les estoy dando, no va contemplado en las clases que apenas vamos a dar inicio. Esto, como les vuelvo a repetir, es por si ustedes no tienen el componente, que el componente no nos limite para sacar adelante nuestro proyecto. Pues muchas gracias, nuevamente bienvenidos. Y primero Dios, nos vemos mañana en nuestra primera clase. Bendiciones.